¿Cómo redactar los copies para tus redes sociales? Hola, soy Jessica Querodo, especialista en marketing digital y redes sociales, y hoy vengo a darte las pautas que debes de seguir para que esas descripciones que redactas y que acompañan a tus contenidos de redes sociales enganchen al usuario y consigan ese objetivo que persiguen. Así que vamos a ello. Primero, es súper importante definir el objetivo de ese contenido y de ese texto. Es decir, yo puedo querer crear un contenido y que me ayude a conseguir más interacciones porque quizás estoy construyendo una comunidad o porque quizás vengo de un periodo en el que las he tenido como un poco bajitas. Puede ser que lo que yo quiera es derivarlos a mi web, a mi tienda online, a que se suscriban a mi newsletter, ¿vale? Para tener otro tipo de contacto, para regalarle algo a cambio de ese email y poder atacarlo a través del email marketing, o puedo directamente querer vender eso que yo estoy compartiendo en ese contenido. Entonces es súper importante que esto lo tengamos muy claro, porque el texto va a depender de ese objetivo. No solo tenemos que centrar esa llamada a la acción que hacemos final a lo que nosotros queremos conseguir, a lo que queremos que el usuario haga, sino que también tenemos que redactar todo ese texto para llevarlo a esa situación en la que sea coherente que haga o que tome esa decisión. Es decir, no es lo mismo un texto que yo pueda hacer como modo educativo, informativo, o incluso compartir mi historia para conectar con esas personas que están al otro lado de mis redes sociales, sino que es totalmente diferente a uno que vaya a hacer más enfocado a la venta. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta cuál es el objetivo, qué voy a utilizar, ¿vale? O de qué voy a hablar para intentar mover a esa persona hasta el punto indicado para que pueda tomar esa acción. Obviamente no todo el mundo lo va a hacer, pero sí que es importante que nosotros lo trabajemos con esa idea inicial. Después tenemos que tener en cuenta a qué red social vamos a publicar ese texto, ¿vale? Puede ser que en algunas redes sociales, dentro de que todas tengan nuestra identidad de marca, nuestra identidad verbal, y trabajemos esos textos siempre con esa coherencia, puedo hacerlos un poquito más formales o menos formales, dependiendo de la red social que sea, un poquito más largos o menos largos, dependiendo de si la gente que consume ese contenido suele leer textos más largos o no. Por ejemplo, en LinkedIn normalmente solemos leer textos más largos, en TikTok por el formato no suelen leerse muchos textos largos porque no se ve muy bien, ¿no? Y queda como pequeñita la letra y demás. Entonces tenemos que valorarlo y obviamente tener en cuenta que cada red social tiene un límite de caracteres, por lo tanto yo a lo mejor tengo que adaptar esos textos para que obviamente no se me corten y para que obviamente yo pueda aprovechar esos caracteres. Una de las partes más importantes va a ser siempre el inicio. Tengo que empezar por todo lo alto, empezar con algo que realmente enganche. Puedo hacerlo con una estadística, con algo contradictorio, con algo que llame mucho la atención por el contenido en sí, por una pregunta, por un gancho, ¿vale? Al final tenemos que utilizar una fórmula que a nosotros nos funcione, nos resulte interesante y obviamente vaya con el contexto de ese contenido, pero que enganche a esa persona desde el primer momento y quiera seguir leyendo. Porque sin esa primera frase, que en muchas redes sociales como que lo tenemos para que solo salgan los primeros caracteres y luego darle al más para seguir leyendo, pues si no enganchamos ahí, lo más normal es que nuestro texto pase totalmente desapercibido y nadie lo lea o muy poca gente lo lea. Entonces tenemos que dedicarle mucho tiempo a crear un buen inicio, pensando en nuestro cliente potencial y en realmente lo que le interesa. Y obviamente en nuestro contenido y en por qué lo hemos creado, en qué le ayuda a nuestro cliente potencial ese contenido. Y ahí fusionarlo y crear un buen inicio. Tengo un vídeo hablando sobre títulos, ¿vale? Que te puede también dar una idea de cómo crear esa primera frase, aunque ya te digo que está como más especializado en la parte de títulos. También puede ayudarte a enganchar con ese
inicio de tu texto. Después es súper importante que genere una emoción, ¿vale? Que transmita algo. ¿Por qué? Porque al final nos movemos, somos personas y nos movemos por emociones. Si a mí un texto me está generando rabia, me está generando ira, o por el contrario, me está generando ternura, o me está generando curiosidad, yo voy a seguir leyendo. Si no me está generando ninguna de esas emociones, si simplemente es un texto pues como cualquier otro, lo más normal es que no termine de engancharme tanto y tampoco me lleve a una situación en la que yo tome esa acción que nosotros queremos con ese contenido. Por lo tanto, no tienes que crear emociones nuevas ni que crear un texto súper emotivo, pero sí tener muy en cuenta cuál va a ser ese sentimiento que podría mover a tu cliente potencial a tomar esa acción, dependiendo del objetivo que hemos visto antes, e intentar trabajarlo a través del texto. Si yo lo que quiero es generar rabia, porque estoy hablando de una situación que me ha dolido mucho, para que vean que no es algo que deban de hacer y cómo pueden solucionarlo, pues yo tendría que profundizar para que la gente entendiera cómo yo me sentía, para que puedan ponerse en mi piel en ese momento. Si por el contrario es una situación alegre, agradable, pues igual voy a intentar que se sumerja en esa historia y que entienda esos sentimientos como propios, por así decirlo. Entonces, poniéndose en esa situación, va a ser mucho más fácil que lean, consuman ese texto e incluso que finalmente hagan esa acción que perseguimos con el objetivo de ese contenido. Otra parte muy importante es ser directo. En el momento estamos metiendo cosas que no son del todo relevantes, nos estamos yendo por las ramas, nos estamos repitiendo, etcétera, la gente va a desconectar, va a salir de esa emoción que estamos transmitiéndole y cansarse de nuestro contenido, por lo que estamos aumentando muchísimo las probabilidades de que se vayan sin leer el resto del texto. Yo aquí siempre lo que te recomiendo es que redactes todo el texto y luego lo leas en voz alta. Ahí puedes darte cuenta de que a lo mejor hay algunas partes que no son del todo relevantes, que no aportan a la historia que estamos contando o a ese texto, o que directamente puedes redistribuirlo poniendo una palabra aquí, otra palabra allá, otra palabra y queda exactamente igual. Entonces, en ese momento en el que tú lo leas y lo escuches a la misma vez, seguramente detectarás algunas cosas que no terminan de encajarte o cosas que directamente, pues eso, veas que no son relevantes y que a la gente les puede aburrir y puede hacer que sea ese punto de fuga de nuestro texto que no queremos tener. También es importante que ese texto que nosotros vamos a redactar sea complementario al contenido, es decir, si yo hago un carrusel y luego en el contenido hago un resumen de lo que han visto en el carrusel, pues puede servir para afianzar esos conocimientos, pero lo más normal es que sea como contenido duplicado y no tenga interés. Cuando yo vea que me está resumiendo, no me está aportando nada nuevo, pues seguramente deje de perder el tiempo en leerlo. Sin embargo, si yo cojo ese carrusel y luego cuento una historia que tenga que ver, por ejemplo, con una situación que a mí me ha pasado profesionalmente y que obviamente se refleje en lo que hemos visto en ese carrusel, o directamente le esté dando información complementaria, ¿vale? Que al final con el carrusel y lo que yo le estoy contando en el texto tenga una información mucho más completa, pues es más normal que la gente lo lea y que obviamente pues tenga ese sentido, que ese texto esté ahí. Es importante también que te apoyes, si estás empezando a escribir, en diferentes fórmulas que puedan ayudarte. Para mí hay tres que son mis preferidas, que no tienes por qué seguir al pie de la letra, pero sí que te dan como una estructura interesante a seguir. ¿Cuáles son? Pues la PAS, ¿vale? Problema, agitación y solución, es decir, voy a presentarles ese problema, que obviamente va a resolver mi servicio o mi producto. Voy a agitarlos, decirles el por qué es un problema, porque quizás no se han dado cuenta de ello, o directamente el decirle cuáles son esas consecuencias, ¿no? El removerlo y generar esa necesidad de este problema tengo que resolverlo. Y finalmente vamos a darle la solución, ¿vale? En este caso normalmente se suele utilizar para venta, por lo tanto la solución sería ese servicio que nosotros ofrecemos, ese producto, esa formación,
pero que también podemos llevar pues a otros aspectos si no queremos que sea un contenido de venta, ¿vale? Podemos también derivarlo a que se descarguen un recurso gratuito, ¿vale? Y nos dejen ese email para trabajar el email marketing, o a otros supuestos, incluso pues que nos puedan dejar un poco de información o puedan contactar con nosotros si ellos realmente quieren resolver ese problema. Otra interesante es la fórmula AIDA, que es atención, interés, deseo y acción, ¿vale? Voy a captar la atención de esa persona para que al final entienda que el contenido que he escrito es para él, ¿vale? Para que conecte, generar ese interés, que vea pues que es algo relevante para esa persona, que es útil para mi cliente potencial. Voy a llevarle a ese deseo, ¿vale? Que sea algo que él quiera conseguir, que le gustaría, que incluso esté relacionado con la meta que puede perseguir, y finalmente a la acción, ¿vale? Que se haría a través de esa llamada a la acción, diciéndole pues cuál es el objetivo y qué queremos que haga. Y por último también hay otra que me gusta mucho, que bueno, aquí dependiendo, igual habéis oído las siglas en inglés, igual en castellano, yo normalmente las suelo compartir en castellano, que es ADP, antes, después y puente. ¿Qué vamos a hacer? Pues situarnos en una situación que sería como la que normalmente va a estar en la actualidad mi cliente potencial, para llevarles a ese futuro en el que han cubierto esa necesidad, han solucionado ese problema y tienen pues una vida mejor, ¿no? Porque al final normalmente nuestros servicios, nuestros productos suelen ayudarle a ello. ¿Y qué vamos a hacer? Pues luego decirle cuál es el puente, es decir, qué he hecho yo con otros clientes o qué he hecho yo conmigo misma, o cómo pueden ellos pasar de esa situación actual, que es el antes, ¿vale? Dentro de esa fórmula, a esa situación futura, que es el después, para crear ese puente, ¿vale? Si yo quiero pasar de la A a B, necesito una estrategia, necesito una formación, necesito lo que sea, que va a ser ese puente que me va a ayudar a llegar a mi objetivo. Como te digo, estas son fórmulas y lo que realmente quiero es que te quedes como con el concepto y un poco la estructura que sigue, para que tú luego puedas desarrollar tus textos pensando en esto. Pero no es necesario que lo hagas al pie de la letra, ni que redactes un párrafo para cada una de las letras, sino es algo como mucho más flexible. También es importante que lo hagas legible, ¿vale? Normalmente cuando analizo muchas cuentas en redes sociales me encuentro con párrafos larguísimos, con un montón de información, me encuentro con que todo está aglomerado, no hay puntos y apartes, o si hay puntos y apartes son con frases kilométricas. Y yo siempre recomiendo en redes sociales que nos olvidemos un poquito de la gramática y trabajemos lo que se llama el ritmo. Es decir, cuando yo consumo contenido en redes sociales, básicamente o normalmente se suele hacer desde el móvil, salvo algunas redes sociales, y lo que pasa es que ese texto se ve como mucho más pequeñito y en un trocito, ¿no?, en un móvil que tiene la pantalla como mucho más pequeña que la que podemos tener en el ordenador. Entonces es importante que yo juegue con esos espacios en blanco para hacerlo más legible, y que yo juegue con frases más largas y frases más cortas, aunque pudiéramos trabajarlas en una misma frase o incluso pudiéramos trabajarlas en un punto y seguido, para agilizar esa lectura, para darle ese ritmo, para que sea como algo musical, podríamos decir, ¿no? Si os fijáis en mis propios contenidos, yo suelo trabajar mucho esto y de repente pues pongo unas frases aparte que podrían ir dentro de esa misma frase, pero que tienen un sentido y que pueden darle incluso más énfasis al estar por separado. Y de repente te ves frases que por lo que sea tienen que ser más largas porque tienes que explicar las cosas así, no puedes quitar ninguna palabra, pues luego le meto frases más cortas como para agilizar la lectura, ¿no? Como para que vean que están avanzando, como cuando estás leyendo un capítulo de un libro y muchas veces vas a ver cuándo termina ese capítulo, ¿no? Cuando tienes unas poquitas páginas dices, va, esto en un momento me lo he terminado de leer. Cuando tienes bastantes, como que a veces te pesa e incluso dejas ahí la lectura para más adelante. Otra cosa importante es tener una llamada a la acción, ¿vale? Hacer una llamada a la acción hacia el final para que ese objetivo que nosotros estamos persiguiendo pues lo enfaticemos y ese usuario cuando lo lea pues digamos que tome esa acción que nosotros queremos que haga, ¿vale? Aquí no voy a profundizar, pero obviamente tenemos diferentes opciones a la hora de hacer una llamada a la acción y obviamente va a depender de nuestra identidad de marca el que las hagamos más agresivas, más suaves, o el que la hagamos más creativas, o directamente pongamos un si tienes dudas déjame en comentarios.
Y por último, antes de publicar, repasa todo. Es importante que al final pues estemos viendo que todo está bien estructurado, que todo está bien redactado. Hay muchas veces que hacemos modificaciones y no eliminamos bien las palabras que hemos puesto antes, se pueden juntar dos verbos, dos nombres, ¿vale? Dos sustantivos, y por lo tanto pues puede dar esa sensación de caos, ¿no? De no se le ha dado a ese contenido, a ese texto, el tiempo que requiere para hacer uno bueno. Y obviamente el tema de faltas de ortografía, que bueno, si va con tu identidad de marca, perfecto, pero si no, pues sí que es importante para transmitir esa profesionalidad y el que no se ha redactado en un momento para publicarlo, sino que se lo ha trabajado y se le ha dedicado el tiempo que realmente requiere hacer un buen contenido al completo. Espero que este contenido te haya sido útil. Ya sabes que te invito a que te suscribas a mi canal y que puedes seguir aprendiendo con el vídeo que te dejo por aquí. Nos vemos en los vídeos.